y por el otro lado, algo que nos preocupa mucho, que es la profundidad de la ola antisemita. Así que si les parece bien, Diana y Claudio, empezaríamos con exposiciones de ustedes. Creo que Diana estará de acuerdo, ahora me lo dicen, que empiece Claudio para ubicar el contexto global y luego Diana nos, eh, nos ayude a reflexionar sobre las raíces del antisemitismo. Si están de acuerdo, serían unos 20 minutos, como es habitual en el club cada uno. Luego se abre la posibilidad de que los asistentes a la reunión puedan hacer preguntas, aportes y también que nuestros panelistas puedan agregar lo que les parezca necesario. Así que con esta dinámica hasta las 9 de la noche, como hacemos siempre, se abre la conversación. Está presente Ricardo Mazzoni, presidente del club. Cualquier cosa que quiera agregar, Ricardo, y si no, le damos para adelante. No, no, démosle para adelante. Lo más importante es escuchar a los que hemos invitado. Muy bien. Entonces, ¿te parece bien, Claudio? ¿Empezás? Y como no, si Diana está de acuerdo, con todo gusto. Bueno, pocos días después del pogromo sanguinario del 7 de octubre, aquí en Córdoba se reunieron autoridades de distintas comunidades judías, organizaciones judías, la Benay Brit, había gente de la Daya, incluso de países vecinos, que me invitaron a exponer y a dialogar con ellos sobre lo que esto podía implicar. Y yo creo que lo que expuse en ese momento, bueno, se ha verificado, por lo menos desde mi punto de vista, siento que nada de lo que tuve como visión inicial, porque es algo que vengo planteando desde hace mucho, ha sido alterado por los hechos ocurridos. Lo que yo expliqué en ese momento es que el pogromo sanguinario del 7 de octubre, que incluso atacó de Israel su ancestralidad casi de origen socialista, porque entraron en los kibutzim y en las moshavim, en las aldeas agrícolas donde se hace una vida más comunitaria, donde la economía es más cooperativa. O sea, buscaron golpear con una particularidad, con una hazaña, con un nivel de crueldad y de criminalidad, incluso en el lugar donde menos se justificaba que golpeen, porque en esas aldeas son normalmente muy solidarios, les dan trabajo a la gente de Gaza, les dan asistencias como por ejemplo llevarlos a los hospitales de Tel Aviv o de Jerusalén cuando alguien de Gaza tiene una enfermedad grave. La gran pregunta es ¿por qué tanta brutalidad justo en ese punto? A mí me parecía tener una sola forma de interpretar lo ocurrido, que está dentro de la línea de Hamás, casi desde sus orígenes, pero fundamentalmente desde que pasó a ser parte de la estrategia iraní, ¿no? La estrategia que diseñó el general Qasem Soleimani, este general de la fuerza Quds, de la Guardia de la Revolución Islámica de Irán, que diseñó ese arco que rodea y cerca a Israel con organizaciones en general chiitas, el Hezbollah en el Líbano, los alawitas que son cuasi chiitas, ¿no? En Siria, las milicias cercanas y protegidas y armadas por Bashar al-Assad, las milicias chiitas iraquíes, los hutíes en Yemen,
y Hamas, que es la única organización sunita que viene cuyo origen está en una organización egipcia que es la madre de todas las organizaciones fundamentalistas del Oriente Medio, ¿no? La Hermandad Musulmana, la que creó Hassan al-Banna en 1928 y donde se formó ideológicamente y tomó el plan de acción de la hermandad musulmana Ahmed Yassin, el jeque Ahmed Yassin, que es quien creó primero con la forma de una organización religiosa de socorros mutuos, Al-Muyama, si mal no recuerdo se llamaba, y así está armada la hermandad musulmana en Egipto como organización social de socorros mutuos. Son versiones islámicas o ultra islámicas de lo que es Cáritas, ¿no? Nada más que Cáritas, bueno, no ejerce el terrorismo ni tiene posiciones políticas, sino que se dedica verdaderamente y de manera exclusiva a la asistencia social, en este caso desde la Iglesia Católica. Bueno, la cuestión es que cuando Ahmed Yassin, cuando estalla la primera intifada, Ahmed Yassin va a convertir esa organización de socorros mutuos que siempre había recibido dinero de Israel, porque Israel le daba a ellos, incluso sabiendo que venía de una organización ultra islamista como la Hermandad Musulmana, pero Israel canalizaba su ayuda en la Franja de Gaza y en Cisjordania a través de las organizaciones que no pertenecían a Al-Fatah, a las cercanías de Yasser Arafat, a la OLP, nada que tenga que ver con eso. Y estas eran agrupaciones incluso enemigas de la OLP, de Arafat, y de que tienen un proyecto laico. La cuestión es que ahí la transformó en Hamas, y Hamas se dedicó al terrorismo anti-israelí, pero cuando entra, desde mi punto de vista, en el esquema diseñado por el general Qasem Soleimani, o sea, en el esquema iraní, y empieza a recibir ayuda de Irán y puede pasar de los rústicos cohetes Qassam que fabricaban ahí mismo en Gaza, o los ya bastante viejos Katyushkas que recibía desde el Líbano, a misiles un poco más sofisticados y más potentes, y empieza a recibir armamento en cantidades mucho más importantes y empieza a recibir financiaciones de todo tipo y estrategias también elaboradas por la Fuerza Quds, además de la ayuda ultramillonaria que recibe de ese reino oscurantista que es Qatar. La cuestión es que en ese momento jamás pasa a tener la estrategia que apunta a estigmatizar a Israel. Esto es lo que me interesa entender. Yo en ese momento, cuando hablando a pocos días del pogromo sanguinario y antes que empezara la operación militar israelí en la Franja de Gaza, yo decía en esta reunión con directivos de distintas organizaciones judías, entre ellos la B'nai Brit, incluida la de Uruguay, que que para mí lo que había creado ese ataque es una encrucijada dificilísima de resolver, una verdadera encrucijada, ¿no? Y que está inspirada en una estrategia, que es la estrategia de Hamas, que no está planteada en los términos que parecen estar. Cuando realizan ese ataque el 7 de octubre, esos yihadistas sanguinarios y los estrategas de Hamas que diseñaron ese ataque,
no se planteaban vencer en los campos de batalla a los efectivos, a las tropas israelíes. Nunca se plantean eso, porque no son estúpidos. Son criminales, son sanguinarios, son antisemitas, pero estúpidos no. Tienen una estrategia. Y la estrategia no pasa por la lucha de ellos contra los israelíes en los campos de batalla, ahí en esos territorios, sino por una batalla que está planteada en la dimensión de la opinión pública mundial. La estrategia de la estigmatización no está planteada para el corto plazo, ni para el mediano plazo, ni siquiera para el largo plazo de un par de décadas. No, está planteada para un muy largo plazo. Pensemos que en la alta Edad Media, el cristianismo fundamentalista que imperaba en Europa empezó a estigmatizar a los judíos europeos con las acusaciones más lunáticas, que comían, que bebían la sangre de los niños, que eran una etnia usurera, a pesar de que la propia Iglesia Católica y el fundamentalismo católico lunático de aquel tiempo decía que el préstamo de dinero era una tarea sucia, pero necesaria, por lo tanto alguien tenía que hacerla, entonces que la hagan los judíos, a los que ya habían acusado de deicidio, de matar a Dios, de asesino de Dios, acusación que duró en la Iglesia hasta Juan Pablo II. Recién Juan Pablo II hizo borrar esa demencial proclamación que estaba en la Iglesia Católica. Bueno, pero ese proceso de estigmatización que empezó en la Alta Edad Media, recién en la Rusia de Isabel II, perdón, en la Rusia de Catalina II, o sea, Catalina la Grande, empezó o sea, ya estamos en el siglo XVIII, empezó a traducirse o a expresarse a través de pogromos y de limpiezas étnicas contra los judíos, de masacres, de exterminios, lo que llegó a su punto máximo con la Shoah, ya en el siglo XX. Así hay que entender las estrategias de estigmatización. De este modo, entendemos que el ataque de Hamás el 7 de octubre no estaba planteado para convertir a la Franja de Gaza en una Faluya palestina, como aquella ciudad iraquí donde los norteamericanos entraron y quedaron atrapados como en una ratonera, en una batalla interminable que hizo correr ríos de sangre de los dos lados y debilitó gravemente a los norteamericanos, a las fuerzas norteamericanas. No, no era esa, porque la estrategia de Hamás no era eso lo que buscaban, porque saben que no lo van a lograr, que van a perder de una manera abrumadora esa batalla. Lo que buscaban era lo que les dio Netanyahu, una operación militar planteada en esa jungla de cemento que es la Franja de Gaza. En esto yo siempre consideré a Qasem Soleimani la versión persa o la versión iraní de lo que fue el general Van Guyen Giap, el estratega primero de los Viet Minh, el que diseñó las tácticas y estrategias con las que vencieron en 1956 a los franceses en la batalla de Dien Bien Phu, y luego vencerían con el Viet Cong a los norteamericanos en Vietnam del Sur, ¿no? Los Viet Cong construían túneles en la jungla, en la selva. En esos túneles se metían y eran inencontrables para los norteamericanos, se mimetizaban con la selva. Por eso los norteamericanos cometieron, además de innumerables masacres, un ecologicidio, ¿no? Tiraron napalm y defoliantes, agente naranja, todo lo que destruyera la selva, porque tenía que destruir
la selva para poder combatir a los Vietcong, que estaban en los túneles, en esa selva. Bueno, la selva de los Vietcong de Hamás es una selva de cemento. Las ciudades de la Franja de Gaza y las aldeas y los campos de refugiados de la Franja de Gaza, ahí hicieron sus túneles. Pero los túneles son para los yihadistas de Hamás y sus dirigentes, no para los palestinos gazatíes. Los palestinos gazatíes quedan en la superficie, totalmente a la intemperie. Como en las guerras anteriores, nunca tienen refugios antiaéreos, nunca suenan alarmas cuando se va a producir un bombardeo, un ataque aéreo, nunca está entre la misilería con que cuenta Hamás, misiles del tipo de los Patriot, o sea, los misiles antimisiles para proteger a la gente. No, Hamás no hace nada para proteger a los gazatíes palestinos, porque precisamente la muerte de los gazatíes palestinos y la destrucción total de sus hogares, escuelas, hospitales, es la estrategia de Hamás. La estrategia de Hamás pasa más por las muertes palestinas que por las muertes de los soldados israelíes que puedan abatir en las pocas emboscadas que puedan hacer. Vemos siempre, cuando vemos las escenas de las ciudades destruidas, de la gente entre los escombros llenos de polvo y lágrimas, las madres que desentierran a sus hijos entre los escombros, nunca vemos un yihadista, no hay ningún uniformado, está absolutamente sola la gente, inerme, indefensa, a la intemperie. Ellos son, la muerte de ellos y el sufrimiento de ellos es la estrategia de Hamás, que es una estrategia antisemita, ¿no? Porque eso va esparciendo, por la razón que fuera, entre ellas por la ignorancia, sobre todo de las generaciones más jóvenes, en todos los rincones del planeta, por la maldad humana, por el antisemitismo ya existente, por un montón de razones, pero lo que estamos viendo, lo que está haciendo es golpear el cincel que va tallando en la dimensión de la opinión pública mundial un estigma sobre Israel, sobre el pueblo israelí y sobre el judaísmo. El estigma de una etnia, un estado, una nación exterminadora, asesina de niños. Ese es el trabajo que hace Hamás. Que los maten a todos, los de Hamás, sus milicianos y sus dirigentes, no es un problema porque son yihadistas, o sea, son atacantes suicidas, incluidos muchos de sus líderes. Incluso aquellos que viven cómodamente en las residencias que les da en Qatar la dinastía, la monarquía de ese pequeño país árabe y tan rico, son suicidas. Lo que buscan ellos con estos actos es generar, a través de la respuesta israelí, las próximas generaciones de yihadistas. Los miles de niños que han muerto han dejado, y los miles de personas que han muerto, han dejado otros miles de niños huérfanos, o que perdieron a sus hermanos, o que perdieron a sus amiguitos, o a los vecinos, a los abuelos, ¿no? Así se generan las nuevas, así se construyen las nuevas generaciones. En estas situaciones fermentan las nuevas generaciones de yihadistas para una guerra que debe ser eterna, por lo menos muy planteada para un muy largo plazo. Esas son las estrategias de estigmatización. Y yo creo que ha sido muy funcional la respuesta tal cual la ha planteado
Benjamín Netanyahu, que encabeza un gobierno desde mi punto de vista fundamentalista, agresivamente expansionista, extremista. La respuesta que ha dado ese gobierno es inmensamente funcional a la estrategia de Hamás. Tal vez a Hamás le haya sorprendido, me cuesta creerlo porque sería una dimensión de error en la que no caen esos estrategas, los estrategas de la estigmatización, pero tal vez pensaron que Netanyahu no se propondría el aniquilamiento total de Hamás. Bueno, yo creo que si calcularon eso, calcularon absurdamente eso, porque la encrucijada que planteó el sangriento pogromo del 7 de octubre es que precisamente la cuestión o la opción de hierro parece ser una operación militar de destrucción masiva y exterminio masivo, o no se sabe cuál sería la otra, ¿no? O sea, es verdaderamente una encrucijada. Esto no fue un ataque torpe el del 7 de octubre porque se les ocurrió, porque pensaron que iban a conquistar esos territorios y que se iban a quedar ahí. No, no fue para eso. El pogromo fue para que Netanyahu respondiera como respondió. Y hemos visto que al cálculo no le erraron mucho, porque ya desde hace varios meses el crimen brutal cometido por los sanguinarios yihadistas de Hamás ha quedado borrado de la memoria del mundo. En la retina del mundo, la imagen ya no es la de los kibbutz y las moshavim, las aldeas agrícolas, devastadas, ensangrentadas, donde se produjeron violaciones, masacres, asesinatos brutales de niños. No, eso ya no está en la retina del mundo. Lo que está es las imágenes dantescas de esas mujeres polvorientas buscando a sus hijos, rescatando a sus hijos de los escombros, los llantos de esas madres, de esos padres. Eso es lo que está en la vista de todo, la destrucción total que ha provocado. Y yo creo que hasta acá, incluso si terminaran aniquilando a lo que queda de la conducción, hasta hace poco lo que quedaba de Hamás, según los cálculos, entre el Sedim al-Qassem y la milicia, el Sedim al-Qassem es el brazo militar de Hamás, o terrorista de Hamás, mientras que la Yihad Islámica Palestina es la milicia aliada. Se calcula que todavía está el 50% en pie de esos aparatos militares, incluso si exterminaran a todos los yihadistas, y también a Yahya Sinwar, que es el líder de Hamás en la franja de Gaza, y exterminaran a Mohamed Diaf, que es otro de los líderes, y al hermano de Yahya Sinwar, que es otro de los pocos líderes que quedan. E incluso si hubiese un asesinato selectivo, como lo supo hacer excelentemente en los tiempos de Golda Meir, el Mossad, y mataran en Qatar a Ismail Haniyeh y a los otros dirigentes de Hamás que viven como reyes en ese emirato oscurantista y medieval, incluso en ese caso, la estrategia de Hamás funcionó, porque Hamás, como lo ha planteado el ministro de Defensa israelí, no es solamente un ejército y una organización terrorista, no es solamente una estructura existente en términos materiales y organizacionales, es fundamentalmente una forma de estructura que solo culturas como la del ultraislamismo puede generar, porque son estructuras que fallecen y se reencarnan, que resucitan, están armados, estructurados, organizados, para desaparecer y resucitar. Ya están las próximas generaciones.
no les importa tanto lo que pasa con estos milicianos. Están asegurados los yihadistas que vendrán en las próximas décadas. En esos términos está planteada la estrategia de Hamás, y yo creo que así debía ser entendida. Así lo planteé en una primerísima visión a pocos días de haber ocurrido ese 7 de octubre tan negro que vivimos en el 2023, a pocos días de eso. Y hoy sigo sosteniendo exactamente lo mismo, ¿no? Y me parece estar corroborando que la estrategia era esa y que está alcanzando en gran medida su objetivo, aunque yo creo que en las próximas semanas, como mucho, posiblemente ya no queden yihadistas en la Franja de Gaza, no quedan yihadistas, pero también desaparecieron en los escombros miles de niños, miles de otras personas que eran civiles, y desaparecieron miles y miles de hogares y de escuelas y de hospitales. Bueno, esa era la estrategia de Hamás. Los verdaderos misiles de Hamás contra Israel no son los cohetes Katyusha, los Qasem o los más modernos que recibieron de Irán y lanzan sobre Israel, a la mayoría de los cuales los ataja el Iron Dome. No, los verdaderos misiles contra Israel son los escombros en los que quedan reducidas las ciudades gazatíes y los miles de muertos palestinos gazatíes. Sí, estoy descansando. Bueno, no sé, se cruzaron unas voces. Perdón si me extendí de más, no sé. Muchas gracias, Claudio. No, ha sido muy claro. Ya vamos a dar nueva oportunidad para que los socios puedan consultar en la medida que podamos hasta las 9 de la noche. Le damos ahora, si les parece, la palabra a Diana Sperling para que pongan. Bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, interesantísimo lo que planteó Claudio, es terrible, es cruel, es espantoso porque daría la impresión de que no hay salida, porque no se puede no defenderse, y si Israel se defiende sigue alimentando esta misma estrategia, o sea, está como entrampadísimo, ¿no? Pero me interesa, perdón, ¿puedo pedir que silencien los micrófonos que están abiertos? Porque a veces se cruzan voces o ruidos y desordena un poquito, me distrae. Gracias. La pregunta de las raíces, lo que planteaba Jorge, las raíces o el porqué del antisemitismo, posiblemente sea una pregunta que no se pueda responder cabalmente. Quiero decir, podemos tener algunas aproximaciones, pero me parece que es muy difícil abarcar todos los aspectos que implica el antisemitismo, pero sí hay algunas cosas a destacar. Primero, que es, digamos, el anti o el odio o la fobia o como lo quieran llamar, más antigua del mundo. Y que a lo largo de las épocas va mutando, muta de nombre, muta de motivos explícitos, de justificaciones, y muta de presentaciones, y también muta de protagonistas, es decir, quienes han sido a lo largo de las épocas los judeófobos, los odiadores de los judíos, los antisemitas, los antisionistas y todos los nombres que le quieran poner, ¿no? La izquierda, la derecha, los nazis, el Islam radical, etcétera. Sí, me parece que para empezar, digamos, a desbrozar un poco una cuestión tan compleja que de ninguna manera en 20 minutos se puede explicar ni exponer por completo, pero sí digo, por lo menos, trazar una suerte de... ¿Se acuerdan cuando en el colegio nos hacían hacer la recta histórica? Y que teníamos que poner
en una línea diversos hechos que estaban de algún modo conectados entre sí como para entender algún proceso. Bueno, yo voy a adoptar un poco esa metodología, por más que parezca un poquito escolar, pero lo que me interesa es ver qué es lo que subyace a las presentaciones anecdóticas, ¿no? Recién Claudio decía algo muy interesante, relacionó determinadas acciones del Islam con ideologías del cristianismo medieval, ¿no? Con lo cual, acuerdo totalmente, y me parece que queda claro que el Islam radical, el Islam antisemita, el Islam anti-Israel, forma parte de esa línea de continuidad, forma parte de Occidente, primero que nada, ¿no? La particularidad que tiene en todo caso el Islam es que siendo hijo del cristianismo, y hijo reprobó o rebelde o ya veremos qué, le suma determinadas características que vienen del mundo oriental tribal, digamos. Y ahí se arma una mezcla explosiva, digamos, ¿no? Pero me parece que esto de la continuidad nos da una pista, ¿no? Digo, además de, o por detrás de las presentaciones coyunturales o epocales que tenga el ataque a los judíos, llámese como se llame y con la justificación que tenga, a mí lo que me interesa es tratar de poner a la vista la estructura, ¿sí? Y cómo en base a esa estructura aparecen múltiples manifestaciones, pero que responden a determinadas motivaciones que se registran a lo largo de toda la historia. Motivaciones, la mayoría de las veces inconscientes, ¿eh? No es que los antisemitas sepan que están poniendo en escena o en acto tal o cual motivación, ¿no? Un poco como dice Spinoza, los hombres saben lo que quieren, pero no tienen la más remota idea de por qué lo quieren, ¿no? Entonces, en esa línea, yo quiero mostrar algunos mojones. Cada uno de estos merece un montón de explicaciones, despliegues, desarrollos que no vamos a poder hacer, pero como para tener un comienzo, ¿no? Lo primero que hay que decir es que el judaísmo, lo judío, primero lo hebreo, digamos, nace en un contexto histórico y geopolítico, digamos, muy particular. Nace en el seno de culturas imperiales, nace en el medio de un mundo organizado por los imperios, dominado por los imperios. La característica de esos imperios de la antigüedad, Egipto, Babilonia, etcétera, el imperio persa y demás, son paganos. Digo paganos es un término muy amplio que podemos discutir muchísimo, pero en general es como el telón de fondo sobre el que algo diferente va a brotar, va a surgir y va a entrar en conflicto con esa concepción pagana. ¿Cuáles, digamos, dos o tres características del paganismo que me parece que son relevantes para lo que vamos a charlar hoy? Primero, la continuidad entre tres elementos: dioses, naturaleza y hombres. Dioses, naturaleza y hombres. O, según muchas de las concepciones, los dioses se manifiestan como fuerzas de la naturaleza, o los hombres son descendientes de los dioses, los héroes, etcétera, los semidioses, ¿no? En todas las mitologías uno encuentra estas figuras. De manera que no hay corte. Y cuando digo no hay corte, lo digo con mucho énfasis. La palabra corte viene muy, muy al caso. Es decir, hay una línea de continuidad que da lugar, por ejemplo, a la literatura mítica de todas estas culturas de las metamorfosis. Nosotros conocemos la metamorfosis de Ovidio, que ya es tardía, pero antes de eso, si uno se mete en las literaturas míticas, como las estudió Levi Strauss, por ejemplo,
va a encontrar permanentemente que un dios se transforma en otra cosa, en un buey, bueno, Zeus, que se presenta como un toro, hombres que se transforman en plantas, piedras que se transforman en humanos, etcétera. Es decir, no hay ninguna separación de esencia, digamos, o de configuración entre estos tres niveles: dioses, naturaleza y hombres. Esto es fundamental. De ahí que todos los soberanos, los monarcas, los reyes, los faraones y demás, sean descendientes de los dioses. Algo de esto pervive todavía en las monarquías actuales, ¿eh? Están divinamente investidos, pero esto es un resabio de esta concepción pagana donde los reyes son encarnaciones de lo divino. Y cuando digo encarnaciones de lo divino, por favor, escuchemos esto, cómo resuena después en el cristianismo. La idea de encarnación, ¿sí? George Steiner va a decir, la idea de encarnación repugna al pensamiento judío, ¿sí? Este es un dato interesante a tener en cuenta. Bien, todo esto aparece, por ejemplo, en la tradición griega, primero que nada en Hesíodo, ¿no? Hesíodo viene, si queremos hacer de nuevo la recta histórica, está primero Homero, siglo VIII aproximadamente antes de la era común, 7-8, después viene Hesíodo, que escribe la Teogonía, el nacimiento de los dioses, y después un librito bastante famoso que se llamó Trabajos y Días, o Los Trabajos y los Días, donde Hesíodo explica que primero hubo una época de oro, la famosa Edad de Oro, donde los hombres convivían con los dioses, formaban parte de lo mismo, y después, por una serie de avatares, esto comienza a degradarse y la raza humana, dice Hesíodo, empieza a decaer. La idea de caída es absolutamente fundamental en esta teología mítica, digamos, ¿no? Entonces ya quedan muy alejados de ese origen divino, y la palabra origen también le ponemos luces y subrayados, es muy, muy importante. Después viene, ya están los presocráticos y el comienzo de la filosofía. Platón, ¿qué va a hacer? Va a tomar todas estas ideas míticas del paganismo y las va a traducir en lo que podríamos llamar, muy a grandes rasgos y casi impropiamente, el primer sistema filosófico. No es un sistema todavía, pero sí lo que hace Platón es fijar las categorías de pensamiento que van a dominar el Occidente de ahí en más. Nosotros somos platónicos, somos posplatónicos, hablamos en platonés, no lo sabemos, pero estamos totalmente impregnados de ideas platónicas, de concepciones platónicas, a través de los siglos que se fueron reformulando y demás, pero es como un sello de la mentalidad occidental que no nos podemos sacar de encima. Platón entonces establece su famosa doctrina de las ideas. La idea, eidos, la idea es una palabra griega muy fuerte que quiere decir figura o forma, pero es lo real en sí. La idea no es ideal, es real, digo, ¿no? En términos platónicos. Es decir, es lo que tiene mayor consistencia ontológica, es el ser más pleno, más completo, más perfecto, es el origen, es lo uno, es lo absoluto, es lo eterno, es lo que no se degrada, es lo que no se corrompe, es lo que no está sometido al tiempo. Y por supuesto es inteligible, o sea, solo se puede captar con una característica del pensamiento que es el nous, la inteligencia, digamos, porque es inteligible, pero no es sensible, no se capta con los sentidos. Ya ahí tenemos una división, de nuevo, vertical. Lo que quiero marcar es que todo esto se desarrolla en un eje vertical. Arriba, lo perfecto, eterno, completo, originario, prístino, absoluto, sin mezcla. Sin mezcla. Es todo uno.
Y a partir de ahí van bajando otras cosas. Esto está en la República, está en el banquete, está en el Fedro, no importa. Está en prácticamente la mayoría de los diálogos platónicos, pero hay un diálogo que me interesa especialmente, que es el Timeo, que es el diálogo cosmogónico de Platón, es decir, donde Platón explica el origen del mundo, la creación del mundo. Y lo explica de tal manera que yo les voy a leer solamente una línea para que ustedes vean cómo a veces si nos quedamos en la anécdota perdemos de vista la estructura, ¿no? Dice que el demiurgo, que es una especie de dios artesano, porque el verdadero dios es ese uno inaccesible que no sale de sí mismo y por lo tanto no se lo puede conocer, no tiene comunicación con el mundo ni nada, pero dice que lo que hace este diosecito menor, digamos, es crear el tiempo, crea el tiempo y crea los astros para que sean la marca del devenir temporal. Entonces uno diría, pero caramba, esto es lo mismo que dice la Torá. Pues no, porque lo que dice Platón en este diálogo es que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Y las cosas en el mundo, las cosas sensibles, las cosas que se mueven, las cosas temporales, son una degradación de aquello absoluto, perfecto, completo e inmutable que es lo uno o la idea. Entonces ya tenemos acá, diría, oficializado filosóficamente esta noción, este esquema, este paradigma, podríamos decir, de un descenso desde lo perfecto hacia lo que se va degradando. Por eso dice en un momento que el demiurgo tiene su mirada en el ser inmutable y lo usa de modelo para crear el mundo. O sea, después la Cábala va a retomar un poco esta idea, porque la Cábala, como dice Scholem, toma elementos del neoplatonismo, que obviamente toma cosas de esto, del gnosticismo y demás. Pero esta idea de que hay un modelo perfecto e inmutable y todo lo que es copia de ese modelo ya no es perfecto, no es inmutable, es temporal, se corrompe, se degrada, y etcétera, etcétera, ya nos pone en la pista, digamos, de una determinada concepción del mundo donde hay un ser completo, un ser en sí, esta sustancia, ¿sí?, que está arriba, y a partir de ahí ya hay una degradación del ser. Concretamente hay lo que en filosofía se llama jerarquía ontológica. Es decir, lo de abajo ya no es tan ser, hasta que llega a la porquería que son las imágenes, las sombras, lo que se ve en un charco, en el espejo y demás, ya eso tiene muy poco valor. Esta jerarquía ontológica va a marcar a fuego la mentalidad occidental, porque tenemos el problema muy serio de que en el hebreo no existe el verbo ser conjugado en presente. Entonces no hay ser. Ahí donde traducen algunos soy el que soy cuando Dios se presenta en la zarza, no dice eso, es imposible decirlo. Es un futuro. Entonces, si no hay es, que es como el eje, dice Heidegger, de toda la filosofía occidental, el verbo ser conjugado en modo indicativo, tiempo presente, tercera persona del singular, lo que es, lo que es. Lo que es lo verdadero, es lo bueno, es lo sustancial, es lo original. Bien, en hebreo no hay eso, por lo tanto el judaísmo no es ser, no tiene ser, digamos. Ya ahí hay un punto que nos pasa totalmente inadvertido, porque nosotros hablamos
lenguas, romances, lenguas que vienen del griego, del latín y demás, y que tienen el acento puesto en el ser. Pero el hebreo no funciona de esa manera. Entonces, la otra cosmogonía básica y fundamental de Occidente es la bíblica. Ahí también hay un Dios que crea el tiempo, que pone la luz, la luna, el sol, las estrellas para marcar el tiempo, para orientar a los humanos, la vida en la tierra y demás, pero la cosmogonía bíblica, si queremos llamarla cosmogonía o la narración, la narrativa creacionista bíblica, tiene una lógica totalmente diferente, es horizontal. Primero. Segundo, no tiene jerarquía ontológica. No es la luz mejor que la oscuridad o lo seco mejor que lo mojado. Toda la obra creacionista está narrada en términos de separación, diferenciación y nombrar. Nombra la luz, nombra la oscuridad, nombra el día, nombra la noche y pone en relación. Se prioriza la relación y no los elementos, porque no hay elementos sustanciales. Hay elementos, esto es una concepción, diría yo, un estructuralismo avant la lettre, ¿no? Son elementos que juegan entre sí y que cumplen determinadas funciones en el conjunto, pero no hay juicio de valor en relación a qué es una cosa mejor que otra, sino que lo bueno, y vio que era bueno, como se repite en la narrativa bíblica, lo bueno es un conjunto estructurado según diferencias y según funciones, donde cada elemento tiene que ocupar su lugar y su función, y si no, se arma el despelote. Pero digamos, ¿qué es lo que hace este personaje literario, este sujeto de la narración llamado Dios en la creación bíblica? Separa, corta, crea con la palabra, es decir, el lenguaje corta, separa de la naturaleza, distancia de lo natural. No hay caída, del Edén hay expulsión, no caída, y este es un elemento importantísimo. Bien, entonces no es dualista como sí lo era, digamos, la narrativa platónica que recoge los mitos del entorno, ¿no? La próxima estación, digamos, de esta línea es el comienzo del cristianismo. Jesús. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Además es Dios encarnado. Vuelta a la narrativa mítica. Recupera un Dios hombre, continuidad. Pero Jesús, sabemos poco de él, lo sabemos a través de los apóstoles y de un personaje importantísimo que es Pablo de Tarso. San Pablo, Shaul Atarsí, un judío muy problemático, el primer judío renegado de la historia, tal vez Pedro Brigger no tiene nada que envidiarle, y tantos otros. Pablo de Tarso continúa la operación platónica de una manera extraordinariamente inteligente, porque reemplaza términos que son fundamentales o concepciones que son fundamentales en el judaísmo por otras concepciones, es decir, mete la anécdota judía en las categorías de pensamiento platónicas. Esta es la operación paulina. Les leo solamente una línea de la epístola a los romanos, ¿sí? Que dice, por ejemplo, no está en el exterior el ser judío, ni es circuncisión la externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior y la verdadera circuncisión la del corazón, según el espíritu y no según la letra. Entonces miren ustedes los términos que utiliza aquí y cómo da un paso más en el dualismo. Degradación de la carne, del cuerpo y de la letra, es decir, la materialidad. Y en su lugar, el espíritu, ¿sí? Algo más.
va a decir más adelante, creo que en Gálatas, hay que hacer morir la ley y en su lugar la fe. Ya no necesitamos la ley. El judaísmo es una legalidad. Entonces miren cómo se va armando este complejo de piezas que van como atornillando una fobia a la materialidad, a la corporalidad, a la sexualidad, la conversión de la historia de Sara, la anunciación a Sara de que va a tener un hijo a los 90 años, y Sara se pregunta que yo voy a tener placer sexual. Sí, eso se convierte en el cristianismo en la anunciación a María que pare sin haber tenido sexo y sin haber comprometido nunca el cuerpo, el placer, etcétera. Es decir, se va, hay como una corriente, una tendencia, un camino hacia una categoría que es fundamental, que es la pureza. Todo el antisemitismo y el antijudaísmo, lo digo en breve porque sé que no me quedan muchos minutos, pero quiero que quede esto por lo menos para después extendernos. El judaísmo impurifica, corta, materializa, hace de la palabra algo fundamental, del equívoco, impone la ley porque sabe que no somos perfectos, puros ni nada. Bien, la pureza queda rondando como algo en relación a la nostalgia en el mundo pagano y en el mundo cristiano. Si nosotros analizamos hoy en día todos los movimientos antijudíos, antisionistas, antisemitas, vamos a ver que en todos ellos hay una nostalgia de la pureza. En el nazismo, pureza de raza. En la Inquisición, pureza de sangre. En el Islam radical, pureza ideológica, pureza de la fe. El judaísmo es en ese sentido una pésima noticia, porque viene a decir, somos impuros, somos mezclados, somos sujetos divididos, somos una mezcla de diversos elementos que nunca jamás pueden terminar de disociarse, porque eso es lo humano. La inteligencia artificial sería la última estribación de este deseo, de esta nostalgia de pureza. Digo nada más, ¿qué tengo? ¿2 minutos? ¿2 minutos? Ok. Ok. Estamos ahí, Diana. Bueno, digo esto nada más. Hay 2 escalas más que son importantísimas. 3, perdón. Uno es Plotino, siglo II-III de la era común, que es el neoplatónico que retoma Platón, pero ya impregnado de cristianismo, y que es el filósofo del retorno a lo puro. Después, un poquito más adelante, en el siglo IV, Constantino, el emperador romano que es el emperador, el primer emperador cristiano, y el que consuma los esponsales entre imperio y cristianismo es más ni menos que Justiniano, que es el autor, digamos, de todo el corpus juris, todo el derecho occidental que se va a basar en el derecho romano de Justiniano. Y Justiniano, para decirlo en ultimísima instancia, es el que prohíbe en el siglo VI la lectura del Talmud. Prohíbe la lectura del Talmud porque dice, los judíos se libran a interpretaciones insensatas. Son esclavos de la letra. Retoma a San Pablo y lo que pretende es instalar una interpretación de los textos bíblicos exclusivamente a partir de ese uno perfecto que es él, que dicta la verdad y que no tolera la interpretación, porque la interpretación, de nuevo, es impureza, es equivocidad, es que uno puede pensar una cosa, otro puede pensar otra, y la verdad ahí se diluye en múltiples miradas. Digo, así se configura Occidente.
Y ahí estamos nosotros, como los que traemos la mala nueva, la castración, concretamente, la impureza. ¿Cómo nos van a querer? Bueno, por ahora esto, después seguimos. Gracias, Diana y Claudio. Bueno, tenemos 53 minutos para la conversación, así que les pedimos a los participantes que quieran intervenir, que lo hagan lo más breve posible y bueno, este, los panelistas están a disposición para el intercambio. Jorge, había pedido la palabra a Cacho Lotterstein. Pero me parece que era por una observación de... No, no, no. No, no, no. Está. No entiende. Sí, sí. Bueno. Sí, perdón, ¿puedo hablar? Cacho, dale. Sí. Miren, conozco, estoy vinculado al tema desde el año 1958 que visité Israel por primera vez y hace 40 años que milito firmemente por la paz entre judíos y palestinos, ¿no? Y la única solución factible, que es la de 2 estados, uno judío y uno árabe, que fue lo que las Naciones Unidas decidieron todavía en 1947 con los votos de Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos juntos peleándose por ver quién sería el primero. Ahora, voy a hacer alguna pequeña aclaración, ya Claudio Fantini lo dijo, y lecciones que podemos tener. El Hamás, no digo que haya sido creación de Israel, pero que el Hamás, cuando se creó, que no era todavía militar, se creó, Israel lo financió y le dio todo tipo de recursos. ¿Por qué? Son las pioladas que se pagan muy caras. ¿En qué consistía? Como el Hamás no quería saber nada con la idea de la existencia de Israel, mientras que al-Fatah, el movimiento laico árabe, sí quería pensar en la idea de Israel, o por lo menos se discutía el tema. Entonces, los que ya en ese momento la derecha israelí en el gobierno, dice, mejor financio a alguien que no va a aceptar para nada los 2 estados, y si mi enemigo es un enemigo total, entonces es mucho mejor, no tengo que andarme justificando de por qué no quiero la paz. Exactamente fue lo mismo. El responsable de la situación actual, en gran medida, es el gobierno de Netanyahu, que estuvo haciendo todo lo posible. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo centenares de miles de israelíes en las calles. ¿Por qué? Porque en este momento, para sabotear la idea de 2 estados, que es algo, después simplemente voy a contar, es sumamente difícil, pero es la única solución posible. Para sabotear la idea de 2 estados, deja a construir por parte de los extremistas que en este momento le dan sustento a su gobierno, asentamientos en toda Cisjordania para transformar en imposible la creación de un Estado árabe. Consecuencia de eso, ¿qué pasó? El 90% de las tropas del ejército de Israel estaban en Cisjordania. Cuando Claudio pregunta cómo es, atacaron el pogrom, ¿y dónde estaban las tropas que tenían que estar cuidando ahí? No, las tropas estaban en otro lado, estaban custodiando a asentamientos absurdos metidos en lugares donde jamás debían estar. Entonces,
Lamentablemente estamos frente a una situación que la voy a resumir, por supuesto, no puedo resumir acá en esta intervención de 40 años de estudio, participación en congresos, reuniones, etcétera. Pero sí le voy a decir por qué la solución es casi imposible. La solución es casi imposible porque los árabes exigen el retorno de los refugiados árabes que habían estado en el territorio de lo que hoy es Israel sin la Cisjordania. Eran 700.000, ahora son sus hijos, nietos y bisnietos, más de 5 millones, quieren volver a vivir a Israel. Y bueno, no les voy a leer las estadísticas del PBI per cápita de todos los países árabes que rodean. Acá lo tengo. Varían entre 355 en Afganistán, 4.200 en Egipto, 4.300 en Jordania, 4.136 dólares por habitante. En el Líbano, 3.442 en Marruecos, y en Israel 54.970. Estos datos los pueden, si entran al Banco Mundial, ¿no? Estos son del año 22, del 2022, se dan cuenta por qué esos refugiados no quieren un Estado, que eso fue lo que pasó, no quieren un Estado, quieren ir a vivir a Israel. Como vive 1.900.000 árabes, que eran los 150.000, 160.000 árabes que se quedaron en el 48, después que se declaró la independencia de Israel, y hoy son casi 2 millones. Pero tienen todos los privilegios, todos los escudos, tienen toda la ventaja de ser ciudadanos israelíes y están viviendo en un país que es más adelantado, que tiene un PBI per cápita más alto que Italia. Cuando yo visité Israel en el 58, el PBI de Israel era la 4ª parte de la Argentina. Hoy, si ven estos datos, es 5 veces el argentino. Resultado, hay alguien absolutamente nefasto, que es este señor asesino, que mató, que hizo todo lo posible para hacerlo, explicó perfectamente Claudio, que obligó a hacer a Israel lo que está haciendo. Lo malo es que esto no tenía que haber pasado. Lo que yo digo es, para esta situación que Israel vivía antes, esto jamás debía haber ocurrido. Porque una vez que ocurrió, cualquier solución es o espantosa o horrible o lo que fuera, pero esto no debía haber pasado. Pero pasó porque hay un gobierno de ultraderecha dirigida por un corrupto, ¿no? Que es Netanyahu. Corrupto nosotros conocemos en Argentina, no es un corrupto de la magnitud de la Argentina, pero sí para el Estado de Israel es un corrupto de gran magnitud. Consecuencia de eso es lo que estamos pagando, ¿no? Si quieren después más detalles, los puedo dar, pero les aseguro que en un problema sin solución, Netanyahu y sus extremistas lo transformaron en la más espantosa tragedia. Cacho, hay 3 anotados. Le pregunto también a los panelistas a ver qué les parece. Janina Tiramonti, Guillermo Rosenbusser y Facundo Suárez Lasta. Les damos paso a esas intervenciones y después alguna aclaración que quieran hacer, algún redondeo, o prefieren que lo hagamos con menos gente, como quieran. Claudio, ¿te parece bien? Perdóname, no entendí, pensé que le estabas hablando a las 3 personas que iban.
Voto fundamentalmente a ustedes dos porque hay 3 personas anotadas. Entonces, Sí. la posibilidad que después de Cacho hablen estas 3 personas y si ustedes quieren agregar algo, lo hagamos después de esas 3 intervenciones. Sí, como considere Diana y como consideres vos, Jorge, como te Entonces, parezca mejor. Está bueno. cerramos porque tenemos poco. Le damos la palabra primero a Guillermina Tiramonte. Abrí el micrófono. Hola, muchas gracias por las exposiciones muy buenas. Lamentablemente a Claudio lo escuché por la mitad porque la internet me hizo una zancadilla, pero quería hacer un corto comentario sobre lo de Diana, más bien una pregunta, porque la exposición de Diana me hizo pensar que que dentro de los nostálgicos de la pureza podríamos encontrar a los nuevos progres, a los supuestos falsos nuevos progres. Si ella puede pensar eso o hacer alguna reflexión sobre eso, nada más. Gracias, Guillermina. Willy, no sé mucho. ¿Estás por ahí? Abrí el micrófono, por favor. Sí, muchas gracias, Jorge. Las 2 intervenciones me parecieron muy estimulantes. La verdad que no voy a extenderme en comentarios porque me parece que es inabordable la cuestión. Tiendo a coincidir con la interpretación política, digamos, del conflicto, sobre todo en lo que se refiere a la actuación nefasta del gobierno israelí. Me parece que desde nuestra posición, digamos, deberíamos preocuparnos no por lo que ya sabemos que hace y que va a seguir haciendo Hamas y el terrorismo ultra musulmán, sino de qué otra manera podría responder el judaísmo en general y el Estado de Israel en particular, porque está claro que por esta vía vamos a profundizar cada vez más una situación espantosa. Pero ahí la verdad que, como decía Cacho, no veo por dónde. De todas maneras, bueno, la segunda me pareció sumamente interesante toda la línea de tiempo filosófica que trazó Diana, pero yo quería hacer 2 breves preguntas, comentarios. Una, que también en algún momento lo hizo Claudio, asociaron, o sea, intercambiaron como si fuera equivalente el antisemitismo y el antisionismo. Y bueno, yo ahí tengo una cierta discrepancia, digamos. Antisionismo me parece una expresión horrible también, digamos, pero creo que uno legítimamente puede discrepar y confrontar, digamos, con el sionismo sin necesariamente ser antisemita. Entonces, bueno, esa es una primera pregunta. Y la otra, que me parece extraordinaria la forma que lo presentaste en términos de que el judaísmo viene a cuestionar la idea de pureza, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿cómo encaja ahí? Yo soy bastante ignorante, digamos, aunque soy judío. ¿Cómo encaja el judaísmo religioso ultraortodoxo? Porque de alguna manera también, reflexionando como un lego, parecen plantearse como que ellos son lo puro y lo verdadero y lo inmutable en relación a todo lo demás. Bueno, nada más que eso. Gracias. Gracias, Willy. Entonces, Facundo Suárez Lastra, cerramos ahí, le damos la palabra a nuestros invitados y luego seguimos hasta las 9 de la noche. Mi punto no tiene tanto que ver con el abordaje filosófico tan interesante,
sino con el punto que planteó Claudio de la estrategia sin tiempo, a larguísimo plazo de Hamás y el desafío que significa lidiar con una estrategia de ese tipo, con un enemigo tan cruento que tiene ese tipo de estrategia y que va logrando su objetivo al generar una situación de la necesidad de una respuesta frente a la barbaridad de la agresión, a lo horrible de la agresión, a la sensación y realidad de inseguridad que genera el Estado de Israel después de tantos años de calma, la legítima acción de cobertura con las consecuencias que está teniendo en cuanto a la imagen del pueblo judío en general, al margen del Estado de Israel, producto de cómo se está dando la batalla comunicacional en este sentido. Y entendiendo eso, a mí, digamos, mi reflexión tiene que ver con que tiene que haber algo equivalente en perspectiva para enfrentar esto, que exceda la noción de, no porque no la haya y por desvalorizarla, de agresión a Israel y al antisemitismo, porque hay un actor central que está cuestionando el orden mundial, que es una potencia como Irán que financia estos movimientos y que a su vez genera una ola que excede mucho este tema, donde hay, digamos, si lográramos que esto se viera como una amenaza para dicho Occidente en un sentido amplio, casi como metáfora de la política, Occidente, valores, democracia, etcétera, no como lugar, no como una geografía, como lo que significa esta idea de la exclusividad y de la expansión del islamismo como el verdadero adversario, y la víctima de eso no es solamente la seguridad de Israel. No quiero ponerla, de jerarquizarla o desvalorizarla, es un centro, y sobre todo para la situación de Medio Oriente, lo que está pasando ahí. Pero me parece que la batalla se gana ampliando el foco. Hoy no tenemos a los estados árabes sitiando Israel. Los estados árabes tienen la misma incomodidad y la misma resistencia a que los palestinos les compliquen la vida a ellos. Egipto, Jordania, Siria no quieren saber nada. No estamos en una situación donde el mundo árabe era el que no toleraba esta nueva realidad en Medio Oriente. Estamos en una realidad distinta. Y me parece que está faltando un abordaje políticamente más abierto que tenga la amplitud de la capacidad de responder a lo que Claudio también ha descrito como es la estrategia de Hamás, ¿no? Es una reflexión, estoy tirando una suposición, digamos, ni siquiera es una tesis, ¿no? Digamos, es simplemente una reflexión. Gracias, Facundo. Bueno, ¿qué les parece, Diana, Claudio, como quieran? No sé. No, puedo empezar porque después me encanta relajarme escuchando a Diana, que me pareció hermoso escucharlo. Y también muy interesante las tres reflexiones, Facundo, Guillermo e Israel, fueron, me identifico mucho con Israel. Lotterstein, creo que suscribo todo lo que dijo y mi razonamiento está en esa vía. Yo siempre en mis columnas he defendido como lo más racional y lo más sano para Israel y lo más acorde con el propio origen de Israel. El fundamento de Israel como Estado está en la Resolución de Naciones Unidas de 1947, por lo tanto es imprescindible desde mi punto de vista que esa resolución se cumpla totalmente, ¿no? Y para que se cumpla totalmente, lo que hay que aplicar es la solución de los 12 estados. Creo que Netanyahu y los fundamentalistas que lo rodean en ese gobierno extremista, entre las peores intoxicaciones que generaron tremendamente peligrosas para el pueblo israelí y para el judaísmo en general, están, y acá suscribo plenamente hasta el tono que usó el señor Israel para hablar de la colonización esa, que va haciendo inviable el territorio cisjordano para la existencia de un Estado.
Lo que sí, en las reflexiones de Guillermo, yo quiero dejar en claro que yo no confundo jamás antisemitismo con antisionismo. Es más, cuestiono a quienes cuestionan el antisionismo, porque yo por antisionismo entiendo, o por sionismo entiendo, el nacionalismo israelí. O sea, el sionismo como el movimiento que se origina en un texto en el de Theodor Herzl, luego de verificar o llegar a la conclusión a partir de el caso Dreyfus, de que a los judíos en Europa jamás, ni en ninguna otra parte del mundo, le iban a dejar acceder a las armas, ¿no? Y por eso Herzl llega a la conclusión de que los judíos tienen que tener un ejército, para lo cual es necesario tener un Estado. El sionismo es básicamente la ideología que plantea que los judíos tienen que tener un Estado. Incluso en el origen estaban los territorialistas y los antiterritorialistas, o sea, había sectores sionistas que decían que el Estado de Israel podía estar en otras partes del mundo. Bueno, finalmente se impusieron los que dijeron que no, que tenía que estar donde había sido el antiguo reino de Israel. Pero yo cuestiono mucho siempre, y lo digo en mis columnas en radio, en televisión, en los diarios donde escribo, como una señal de esa ignorancia peligrosa, ¿no? Que hace que jóvenes en todas partes del mundo y mucha gente no joven en todas partes del mundo puedan estar viendo los crímenes de guerra que desde mi punto de vista, sin duda, está cometiendo el ejército israelí, sin ninguna duda, pero dejen de ver o dejen de costado a Hamás, ¿no? Porque lo que está haciendo Israel es lo que jamás quería que haga. Desde mi punto de vista, eso es lo que yo expliqué. Y cuando veo ese discurso antisionista, bueno, me parece que es una señal de esa ignorancia, o en todo caso, una señal de antisemitismo, porque es negarle a los israelíes el derecho a existir y a tener un Estado, ¿no? Bueno, eso nomás. Gracias, Claudio. Diana. Sí, bueno, interesantísimas las intervenciones. Empiezo por Guillermina. No puedo hacer otra cosa que coincidir plenamente. Por eso digo la pureza como aspiración, la vuelta, el retorno, ¿no? Porque siempre se plantea en términos de retorno, algo que se perdió, ¿verdad? Y tiene que ver con algo sustancial, ¿no? A ver, para ponerlo, para entender de qué se trata, digamos, en el cristianismo, el bautismo, y en el judaísmo la circuncisión, el pacto de circuncisión. Fíjate que son como dos, aparentemente sería casi lo mismo, ¿no? Es la entrada en la comunidad, muy bien. Pero el bautismo es una purificación del pecado original. La fórmula del bautismo habla de eso. En el judaísmo no hay pecado original. No existe tal cosa. Es una categoría ajena por completo. La circuncisión es nombrar al hijo como hijo de, punto. O sea, hacerlo entrar en la ley de Israel. No hay idea de pureza, no hay idea de pecado original. Entonces, el paradigma cambia completamente. El progresismo, o el supuesto progresismo, ahora encarna en, bueno, fíjate que la izquierda, y la ultraizquierda, es profundamente antisemita. Yo que milité en la izquierda, y mi hermano Cacho lo sabe muy bien, yo era chiquita, las consignas de la FEDE
de la Federación Juvenil Comunista, era una iglesia, verdaderamente. No te podías apartar ni a izquierda ni derecha de un dogma que estaba absolutamente establecido. Entonces, esa fe inmaculada y absoluta está en la izquierda, en la derecha y en cualquier otro lado. Una de las manifestaciones del progresismo actual es la ecología, cierta corriente de la ecología. Y fíjate que la imagen de Greta Thunberg envuelta en la bandera palestina es perfecta, es la síntesis perfecta de cómo el terrorismo es purismo. Y en nombre de la pureza se puede destruir a lo impuro. Es profundamente religiosa esa mirada. Es lo más reaccionario del mundo. Y ahora tenemos además el ecofeminismo y las nuevas corrientes, los grupos de brujas. ¿Viste? Si uno lee la revista Olala en la peluquería, cosa que las chicas hacemos frecuentemente, nos encontramos con un montón de notas de volver al contacto con la tierra y volver a la naturaleza y volver a eso puro. No sea cosa de que sigamos siendo sujetos con inconsciente, con equívocos, con divisiones, con afectos divididos, etc. Esa pureza, por eso yo decía recién que la inteligencia artificial, al modo de, no sé, Robocop o Minority Report o Fahrenheit, no sé, hay un montón. Todo el cine de ciencia ficción y posapocalíptico actual muestra esto. Esto no ha desaparecido nunca. La aspiración a la pureza es criminal. Lo que hay en el judaísmo es pureza ritual, no sustancial. Perdón. Quiero decir, para entrar a cierto lugar tenés que lavarte antes. Para comer tenés que lavarte las manos. Por eso los judíos se enfermaban menos durante la peste negra y se los acusó, porque es un ritual establecido. Tenés que lavarte es un pasaje de un estado a otro. En el medio, un ritual de higiene. Acuérdense del COVID. ¿Se acuerdan cuando llegábamos a casa de la calle y había que sacarse los zapatos y sacarse la campera y lavarse con 20 segundos y qué sé yo? Fíjate que eso es pureza ritual, pero uno no es puro ni impuro por esencia y por sustancia. ¿Qué pasa con la ortodoxia? Y está fantástica también la pregunta de Guillermo. Por supuesto que dentro del judaísmo hay una enorme cantidad de miradas, versiones, lecturas de las fuentes. La ortodoxia, igual que el terrorismo, es literal. ¿Sí? Lee todo como si así fuera exactamente. El judaísmo, digamos, talmúdico, es interpretativo, es metafórico. Si vos tomás el texto bíblico literalmente, y es un mal cuento, digamos. Pero entonces, querer esa pureza es lo mismo que quería Justiniano. No te libres a interpretaciones insensatas porque acá hay una verdad única, total y absoluta. Entonces, claro que sí, que la ortodoxia tiene esa mirada, porque además recordemos que el judaísmo se mezcla con el cristianismo y con la cultura occidental y no hay un judaísmo puro, justamente, esa es su virtud, ¿no? Por eso los sabios del Talmud dicen 70 caras tiene la Torá. 70 quiere decir infinito. Podés leerlo de tantas maneras, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que no es vertical. Nosotros no tenemos papa. Entonces yo puedo hacer una interpretación. ¿Por qué lo echaron de una pata en el traste a Spinoza? Por esto. Porque dijo, yo tengo derecho a leer lo que a mí me parece, con el conocimiento del hebreo, de la historia, etc. No soy un chanta que va a decir cualquier cosa. Pero a mí, yo no necesito que un sacerdote, un cura o un rabino me diga lo que ese texto dice. No soy idiota. La ceremonia de Bar Mitzvah, cuando el chico cumple 13 años, es que por primera vez accede él por su propia cuenta a la lectura de la Torá, de la ley. Y arreglate. Entonces, el ortodoxo puede decir lo que se le cante, pero ¿sabes qué? No tiene autoridad sobre mí.
porque no es vertical, no hay una autoridad única, no hay un papa, no hay un Justiniano. Entonces, cada movimiento, cada corriente tiene su vía de interpretación o de abordaje de las fuentes, de las tradiciones, etc. Esa es la enorme diferencia. La horizontalidad es lo contrario de la búsqueda de la pureza, que siempre es vertical, querer volver a ese lugar de arriba perdido para siempre y por el cual lloramos, etc. Me parece que la disposición, digamos, topológica marca una diferencia importante. Y para mí sí, antisionismo es antisemitismo, porque lo que no tolera el antisemitismo es la transformación de pueblo en Estado. Tener un Estado que nos pone en igualdad de condiciones con otros Estados, con sus defectos y sus virtudes, con sus macanas y sus errores. Digo, tener un Estado quiere decir tener nuestras propias leyes y no ser tolerados, entre comillas, por otros Estados que a veces tienen ganas de recibirnos y a veces nos revientan. Entonces yo tengo, como judía, quiero tener el derecho, después si lo ejerzo o no es otra cosa, ¿no? Yo soy una judía diaspórica muy orgullosa de ser diaspórica, digamos, pero creo que es absolutamente legítimo que un pueblo se dé su propia ley en un territorio donde pueda desarrollar sus instituciones concretamente. Y eso no se le puede negar a ningún pueblo, que lo decida o no, después es otra historia, ¿no? Bueno, por ahí no sé si queda algo más para... Muchas gracias, Diana. Tenemos todavía unos minutos. Ahí, a ver, pedido de palabra. Enrique Bianchi pidió la palabra. Bueno, Enrique. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí. Yo quería hablar dos frases de algo que tiene que ver con la política y sobre todo con la política europea, pero algunas cosas dichas por Diana, que indudablemente está a años luz en cuanto a conocimientos de los míos, me tienta a ser un poquito provocador y a decir esto. La versión habitual para un lego, para un diletante, yo soy abogado, no soy filósofo. Acá Cacho Lotterstein sabe mucho cómo se gestó históricamente y políticamente la noción del Dios único, que no fue la original en el pueblo judío. Pero bueno, para un diletante, para un aficionado, lo tradicional, es decir, el gran legado del judaísmo tomado por el cristianismo y por el islamismo es el Dios único, el monoteísmo. Es el gran progreso frente al politeísmo pagano. Y yo acá más bien pienso con Cioran que era mucho más divertido y libre vivir en el politeísmo pagano que en el monoteísmo judeo-cristiano islamita. Porque si uno tenía necesidades comerciales le iba a rezar a Mercurio, necesidades amorosas a Venus, y así sucesivamente. Pero como dice Cioran, vivir a la sombra de un Dios único es irrespirable. Solo se puede vivir a la sombra de divinidades gastadas. Dicho esto, termino con lo que en realidad quería decir. Conozco bastante de política francesa y esto es una paradoja que quiero contarles en un minuto, puesto que estamos en vísperas, ha disuelto Macron
la Asamblea, como ustedes saben, y estamos en víspera de la primera vuelta de elecciones legislativas el domingo próximo, y Francia está ante un abismo porque tiene enormes probabilidades el lepenismo, digamos, el Rassemblement National, de ganar la mayoría, al menos la mayoría relativa, y el otro gran bloque que estaría en la oposición sería el bloque del Nouveau Front Populaire, o sea, el Nuevo Frente Popular, dentro del cual, y acá está lo peligroso que quiero subrayar, la mayoría es detentada por la Francia insumisa de Mélenchon. Lo que quiero marcarles es que yo, que no solo conozco bastante de política francesa, sino que viajo con frecuencia a Francia, en Francia se ha producido una cosa paradojal que yo la veo, ¿no?, en los libros, en los diarios, en mis amigos judíos franceses, generalmente pertenecientes a una cierta categoría intelectual de profesores o de lo que fuera. Mi mujer está muy vinculada al mundo académico francés. Siendo que en sus orígenes el lepenismo, como todos sabemos, el Frente Popular fundado por Jean-Marie Le Pen, era un partido neofascista, heredero del régimen de Vichy, negacionista de las cámaras de gas y totalmente antisemita, su hija, Marine Le Pen, que lo dirige ya hace muchos años, ha tenido, más allá de su sinceridad o de su hipocresía, esto yo no lo puedo determinar, no estoy en su mente, ha tenido un enorme éxito en su política de desdiabolizar ese partido. En consecuencia, hoy ese partido ha perdido todos sus rasgos antisemitas y es el islamo-gauchismo de Mélenchon el que detenta el triste privilegio de encarnar el antisemitismo hoy en Francia. Es la extrema izquierda de la Francia insumisa. En consecuencia, mis amigos, no solamente mis amigos, un personaje intelectual judío como Alain Finkielkraut, que ustedes conocerán por libros, por lecturas, ha llegado a decir a Le Point, al hebdomadario Le Point, que puesto en una segunda vuelta entre elegir entre un candidato de la Francia insumisa de Mélenchon y un candidato del Rassemblement National de Le Pen, votaría por este segundo, porque tiene más temor al antisemitismo del trosco Castro chavista de Mélenchon que a las viejas raíces neofascistas del lepenismo. Bueno, esto nada más quería decir. Muchas gracias, Bianchi. Tenemos algunas opiniones que las pueden ver en el chat, algunas preguntas que se han respondido ya. Y, si no me equivoco, Elsa, si hay tiempo, decías, ¿querés hacer una pregunta? Tenemos 15 minutos. Sí, no, es muy cortito lo mío porque, bueno, yo opino como Diana Sperling, yo asocio... Perdón, había pedido la palabra a Luis Rapoport levantando la manito un poquito perdón. antes. Y yo estoy mirando el chat. Abrí el micrófono, Luis, porque no te escuchamos. No, una pregunta siguiente. Digamos, a partir de que, digamos, viene la reforma de la Iglesia y sobre todo en Estados Unidos abre el camino de la libre interpretación de la Biblia, y en Estados Unidos también hay una primacía de la ley sobre las convicciones, digamos así, religiosas. Ahí me parece percibir algo parecido a lo que es la tradición judía, digamos, donde
digamos, la ley y la tradición que abre el cristianismo gira alrededor de la fe, ¿no es así? Cosa que no tiene nada que ver. El extremo es que, ¿cómo se llama? Jacob se pasa, uno de los patriarcas, digamos, se pasa una noche entera peleando contra el ángel de Dios, o sea que hasta era contestable, digamos, Dios mismo, digamos, ¿no? Pero yo vuelvo a Estados Unidos. La cultura norteamericana no sale un poco de esa primacía de la fe. Esa es la pregunta nomás. Muy bien, tenemos 13 minutos, Claudio, ¿querés aclarar? Dale. Bueno, sí, había varias cositas que aclarar. Una, a Diana, no sé si se refirió a mí cuando dijo que ella no cree que sean diferentes el antisionismo y antisemitismo. Bueno, yo tampoco, y no sé, entonces si yo me equivoqué al explicarlo, porque eso es lo que dije, negarle como están haciendo, creo yo, por ignorancia, por no saber bien de qué se trata, por creer que el sionismo es la idea de bombardear a los palestinos, se declaran antisionistas. Yo lo que expliqué, y no sé si lo hice bien, porque puede no haber quedado claro, es que eso es una forma de antisemitismo, porque se le está negando a un pueblo un derecho que tienen todos los otros pueblos, exactamente lo que dijo Diana. En cuanto a lo que planteaba recién Enrique, creo, yo creo que Occidente es judeocristiano. Yo siempre vi al cristianismo, y esto casi como que lo estoy preguntando a Diana, yo siempre vi al cristianismo como una religión y una cultura muy judaica. No veo cosas esencialmente diferentes, por eso recurro a su mirada que es mucho más minuciosa en términos filosóficos. Y yo creo, y acá me acerco a lo que planteaba recién, quien habló recién, perdón, sobre la democracia norteamericana, sobre Estados Unidos. Yo creo que la democracia es una cultura, igual que el pensamiento liberal, una cultura que solo podía nacer de la cultura judeo-cristiana. Yo creo que es así, que la democracia solo podía aparecer en la dimensión de la cultura judeo-cristiana. Y creo apareció en Grecia. No, ya sé, sí, no, por supuesto, esa es la primera idea de... yo doy teoría política y doy la antigua Grecia en eso, y hasta soy un fanático, admirador de eso. Pero quiero decir que en Grecia, la idea de Grecia encarna en Occidente. La idea de Grecia encarna en Occidente, ¿no? Bueno, veamos incluso los mapas y vamos a ver que hay más democracia de este lado que del otro. Y que la Revolución Francesa y las revoluciones atlantistas y la Revolución Gloriosa de Inglaterra, todo lo que hizo avanzar el pensamiento liberal y el pluralismo se dio en Occidente, si bien tiene ese milagro histórico que es la antigua Grecia, la polis ateniense, y esa concepción que, como explica Jean-Pierre Vernant en Los orígenes del pensamiento griego, da ese salto inmenso que va acompañado también por la irrupción de la ciencia o de la protociencia, con los pensadores de Mileto, los primeros protofísicos, y que fue situar el kratos, el poder,
ya no por fuera y por encima de una sociedad representada piramidalmente, sino dentro de esa sociedad, en el centro. Cuando el kratos está en la ley, si el kratos se lo deposita en la ley, los ciudadanos quedan a un punto equidistante y ya no por debajo y por fuera del poder. El poder está dentro de la ciudadanía y en un punto equidistante de los ciudadanos, ¿no? Que haya dicho que la democracia creció, la democracia moderna creció en Occidente es una evidencia, es una obviedad que no quiere decir negar lo de Grecia, para nada, en absoluto, y no creo que lo que dije se prestara a semejante confusión. Bueno, salido de esta desviación de lo que quería decir, es que para mí es muy importante entender que parte de lo que se debate en Israel tiene que ver con la cultura occidental y sus enemigos en general, y por eso no es ilógico, sino totalmente natural, que siempre haya sido más Occidente el que apoyó a Israel, si bien también, obviamente, los hubo desde otras latitudes, Occidente más como bloque, sobre todo las democracias occidentales del norte, a la resolución de 1947 la va a empezar a propiciar, incluso décadas antes, el Reino Unido, y después va a tener apoyos decisivos de otros países. Sí, el Reino Unido lo propició mucho antes. Empezó mucho antes a plantear que incluso en Israel, en donde está ahora Israel, debía avanzarse en ese sentido. Pero no me quiero desviar por ahí, no me desvíe, yo a usted no lo desvíe cuando hablaba, y lo estaba mirando también. Bueno, es eso que quería decir. Yo lo veo muy vinculado a la democracia y creo que Netanyahu es un problema muy grave. Creo que los partidos fundamentalistas israelíes y los colonos que están llevando a cabo materialmente una política expansionista y Netanyahu intentando destruir las soluciones de los dos estados son un peligro muy grande para Israel y para el judaísmo. Son exactamente lo contrario lo que muchos creen ver en esa nueva forma de fanatismo. Estamos a 6 minutos de la finalización del evento. Le pregunto a Diana, por si querés aclarar, Sí, un par de cositas nada más, lo más breve que puedo. No, Claudio, no me refería a vos con el tema de antisionismo, estaba contestándole a Guillermo específicamente. No, entendí perfectamente tu punto con el que coincido desde ya. Con respecto a Enrique, y bueno, si me queda a Luis, después le digo algo. Pero yo discrepo total y absolutamente con Cioran. Es un filósofo que me disgusta profundamente, además de que era sumamente antisemita. Lean los libros de mi amigo y colega Tomás Abraham, que lo vivió, su familia lo vivió en carne propia. El Dios único es una pavada absoluta que inventaron los antisemitas para justificar su odio al judaísmo. Te voy a responder con dos pensadores que sí me gustan. Uno es Spinoza. Spinoza dice, Dios es la ley, no es un señor parado arriba de la nube, no tiene nada que ver con ese imaginario de un señor personal, la verdad que no. Y la otra frase que me parece que es sumamente pertinente es cuando Levinas dice, el monoteísmo no es una aritmética de lo divino.
No tiene que ver con un Dios contra muchos. Eso es el cuento infantil, por eso Levinas dice, el judaísmo es la religión del cielo vacío. No hay a quien echarle la culpa, nada, ¿viste? Por supuesto, de nuevo, volviendo a lo que bien planteaba Guillermo, hay grupos ortodoxos, fundamentalistas, pero ¿saben qué? El fundamentalismo no es ni de izquierda ni de derecha, es una pulsión personal. Hay fundamentalistas de la economía, de la política, del psicoanálisis, de la sociología, de lo que quieran. Entonces me parece que si entendemos el término Dios, que ni siquiera es ese el término bíblico, pero es el tetragrama, ¿no? Como una metáfora, se caen todas esas posturas que condenan el monoteísmo. El monoteísmo es simplemente la legalidad, que hace del humano un ser legal y cultural y no un ser natural. Eso es monoteísmo, nada más. La prohibición de la imagen y de la vuelta del incesto, de la vuelta a la madre tierra, al útero materno. Eso es monoteísmo, nada más. Gracias. Gracias, Ana. Si le parece bien, creo que podemos agradecer a nuestros dos invitados. Realmente creo que han sido exposiciones de altísimo nivel y han llevado un debate muy interesante en esta reunión del Club Político, que creo que ha cumplido con creces el objetivo que nos habíamos planteado, por lo menos para esta primera conversación sobre un tema tan complejo. Así que yo, particularmente en nombre de la comisión directiva, agradezco a Diana y a Claudio el esfuerzo que han hecho anoche. Gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, fantásticas las dos exposiciones. Muy buenas. Bueno, igualmente, muy buenas. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Claudio. Bueno, Graciela, Gracias. un gran abrazo. ¿No? Y un abrazo para todos ahí. Muchas gracias. Muy bueno y gracias a los... Abrazo a la computadora. Espero lo tuyo. Después lo charlamos. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, chao, gracias. ¿Sí? Gracias.